Bueno, entonces habíamos quedado en el tema de los aerosoles y de la capa de ozono, ¿cierto? Entonces, continuando con la explicación de los procesos atmosféricos, debo decir que hay una descripción muy básica en el libro de Germán Monsalve, en el ítem 3.2.2, circulación general de la atmósfera, en el libro de Monsalve, página que ustedes tienen ahí de 60, donde describe básicamente cómo circula la atmósfera y los vientos alrededor del planeta, ¿cierto? Entonces, aquí hace una descripción muy breve de cómo la rotación terrestre afecta el movimiento del aire, básicamente en las capas atmosféricas, y también eso me produce una cuestión de que es de las mareas y de alguna forma la distribución del aire también, aparte de en el mar, de los continentes. Entonces yo les invito a leer esta descripción. Básicamente en el próximo video o en el segundo video voy a hacer una explicación, digamos, un poco diferente, pero más enfocada al tema de la rotación y traslación del planeta y sus efectos, como también la posición del planeta con respecto al Sol. Debido a esos movimientos de la rotación y traslación y con respecto al planeta a la posición del Sol, digamos que a nivel macro son los factores importantes para afectar el clima. Y ya después en forma, digamos, como muy específica por cada región del planeta, podríamos irnos a esta figura, que es un modelo conceptual de circulación zonal del viento en la Tierra. Entonces hay algunas situaciones que debido a la forma que se distribuye el viento, hay algunas zonas que por eso son desérticas, perdón. Hay otras zonas que tienen bastante vegetación o son bosques. También tiene que ver con el grado de humedad que transporta las masas de aire desde los mares hacia la plataforma continental, pero eso lo vamos a ver, digamos, en un video aparte. Que debería haber sido, digamos, básicamente con lo que yo tuve que haber empezado el video anterior, pero bueno, no importa. Voy a hacer aquí como una intención adicional de la capa atmosférica y luego me devuelvo un poquito y empiezo a explicar el efecto de la rotación y la traslación del planeta. Bueno, entonces les pido que lea por favor estas páginas. Creo que digamos en la primera actividad que yo les puse les había recomendado esto, ¿cierto? Sin embargo, en la próxima clase, en el próximo video, yo les voy a, digamos, como a dar un enfoque un poco diferente a eso que está en este libro de Monsalve. Bueno, entonces aquí siguiendo, digamos, como con la descripción de digamos, con el temario de este libro que me gusta, que es como más pedagógico. Entonces tenemos un aparatico para medir la temperatura del aire, ¿cierto? También más adelante les voy a hacer un video de las diferentes estaciones que hay hidrológicas basados en humedad para medir los diferentes parámetros hidrológicos, y seguramente les voy a pedir un trabajo escrito sobre las diferentes estaciones climatológicas del IDEAN. Entonces está la estación climatológica ordinaria, la principal, la sinótica, la estación pluviométrica, estación pluviográfica, estación linimétrica, estación linigráfica, estaciones de agrometeorología, estaciones de meteorología espacial, agromensura. Bueno, se me escapan ya, esas son como muy específicas. Bueno, pero eso va a ser parte de otro video. Lo que quiero aquí en estos momentos observar o mostrarles es que la temperatura, como les había comentado en el primer video, en la inducción del primer video que les envié, que la temperatura varía con la altitud. Si ustedes recuerdan, la troposfera, digamos que tiende a disminuirse un poco a los 10 kilómetros, y ahí desde los 10 kilómetros hacia los 80, hasta los 25 kilómetros, la temperatura tiende a, si mal no recuerdo, a aumentar un poquito, después vuelve a subir, y después llegando a la estratosfera es que vuelve y se dispara cuando los 1000 kilómetros, ¿cierto? Bueno, a nivel de la troposfera, que es de 0 a 10 kilómetros sobre la superficie terrestre, que es lo que más nos interesa,
hay un concepto, es que la presión de los gases o la presión del aire se puede calcular por la ecuación que yo les dije de los gases ideales, ¿cierto? Entonces aquí vuelve y surge la presión, esa ecuación de los gases ideales. Presión es igual a la densidad del gas por la constante propia del gas y por la temperatura. Pero viendo en la ecuación 2.2, aquí hay un símil que es que la presión varía con la temperatura y con un gradiente negativo. Eso quiere decir que a mayor altura, menor presión. Y eso tiene que ver básicamente con la presión atmosférica, ¿cierto? Recordemos el concepto de la presión atmosférica, que es la masa de aire que hay sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Si yo estoy a 0 metros sobre el nivel del mar, yo tengo más masa de aire, tengo más capas atmosféricas encima mío, que si yo estoy en Bogotá, ¿cierto? En Bogotá tengo 2.600 metros menos de masa de aire o masa de gases de esa capa atmosférica. Por lo tanto, la presión atmosférica en Bogotá debe ser menor que la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Bueno, eso es un concepto que ustedes ya lo vieron en fluidos seguramente. Pero lo que yo les quiero rescatar acá es este valorcito. Lo voy aquí a hacer un zoom, que es muy, digamos, diciente, importante. Si ustedes observan acá, en este texto, en el texto de la página 14 del libro de Gustavo Silva Medina, dice, cuando la atmósfera no está saturada, ya vamos a ver qué es eso. O sea, cuando el aire tiene capacidad de recibir humedad en forma de vapor de agua, el gradiente de temperatura se denomina diabático seco, correspondiente aproximadamente a una disminución de 1 grado centígrado por cada 100 metros de altura. En otras palabras, cada vez que yo aumento en altitud 100 metros, aproximadamente se ha encontrado que se baja la temperatura 1 grado centígrado. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Veamos que sobre la costa, sobre el nivel del mar, Barranquilla, Cartagena, bueno, no sé, alguna de estas ciudades costeras, Santa Marta. Supongamos que la temperatura promedio puede ser, ¿qué les digo yo? 32 grados. Pongámosle 32 grados centígrados. Considerando que el mar, pues, el viento del mar baja un poco la temperatura, ¿cierto? Si ahora pasamos a Bogotá, Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, como decía una publicidad anteriormente. Es decir, yo tendría 26 veces el valor de 100, ¿cierto? Es decir, se supone que yo estaría aumentando, disminuyendo cada 100 metros 1 grado, ¿cierto? Es decir, en estos 2.600 metros con respecto al nivel del mar, estoy bajando 26 grados centígrados. Espere, si estoy bien, 100, 10, 20, 26. Sí, estoy más o menos bien, sí, 26 grados. Es decir, sobre el nivel de Bogotá, tendríamos, supongamos, 32 grados, bueno, puede ser 35. Si fueran 32 grados menos 26, me daría una temperatura promedio de 6 grados a una altitud de 2.600 metros grados. Digamos que lo ponemos un poquito más alto, ¿cierto? A 35 grados a Bogotá, perdón, a nivel de la costa. 35 grados menos 26 grados me daría 9 grados. Si ustedes observan, la temperatura promedio aquí en Bogotá, bueno, anteriormente, ¿no? Porque ahora han cambiado, digamos, muchos parámetros climáticos. La temperatura promedio aquí en Bogotá antes era de 10-12 grados. Hoy en día estamos hablando ya por el cambio climático, temperaturas alrededor de los 18 grados, 16 grados, 20 grados de temperatura. Ha habido, creo que en los últimos meses hubo un día que llegamos hasta 22, 23 grados de temperatura, que ya eso es un registro histórico. Pero si ven más o menos la concordancia que había con este factor, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, tenemos la temperatura media, ¿cierto? Que, bueno, ahí explican que es la temperatura que se mide por medio de esos aparaticos. Y esos termómetros lo que me hace es que me registra una temperatura promedio en el día. Y si yo quiero, por ejemplo, calcular la temperatura media mensual, yo le tengo que a ese promedio diario cogerlo después y coger otro promedio, pero hacer el promedio de los 365 días de ese promedio diario.
y esa sería la temperatura promedio mensual. Y básicamente así se registran las temperaturas, las variables climáticas, digamos, de todas las otros factores, por ejemplo, precipitación, ¿cierto? Entonces, en esencia yo debería, para obtener la precipitación media mensual o el promedio mensual de precipitación, yo debería sacar primero la precipitación promedio diaria y luego a esa precipitación promedio diaria, es decir, yo tendría un dato por cada día de los 365 días del año, ese promedio diario de esos 365 días, vuelvo y le saco un promedio sobre esos 365 días y ese sería mi promedio medio o mi promedio de precipitación y así sucesivamente para las otras variables hidrológicas, para temperaturas máximas, temperaturas mínimas, bueno, para nubosidad, para brillo solar, eso lo vamos a ir viendo y así sucesivamente. Me parece importante destacar esto. Bueno, dentro de lo que les comentaba, tenemos un temita que se llama la presión atmosférica. En su definición más sencilla, la presión atmosférica en un sitio determinado es el peso por unidad de área de la masa de aire que por encima de ese punto, lo que les decía, ¿cierto? La masa de aire que hay en Bogotá es menos que la masa de aire que hay sobre el nivel del mar, por altitud. Bueno, entonces resulta que esa presión atmosférica se calcula con esta ecuacióncita. Presión atmosférica es igual a presión del aire seco más la presión de vapor de agua. Y esa variable de presión de vapor de agua es indispensable para generar muchas veces las precipitaciones. Entonces vuelvo y repito esta ecuación. Presión atmosférica es igual a presión absoluta más presión de vapor de agua. Bueno, la presión del aire seco, pues esta sí se maneja como un gas realmente. Por lo que les comentaba en el video anterior, los gases ideales tienen, la ecuación de los gases ideales, perdón, tienen muy buena aproximación o descripción de los procesos de los gases para temperaturas menores a 10, a menos 10 grados centígrados, menos 15 grados centígrados y por ahí hasta los 50 grados centígrados, 60 grados centígrados, funciona bien la descripción de los gases ideales. Para temperaturas mucho más altas o para temperaturas inferiores a 10 grados, a menos 10 grados centígrados, esta ecuación no es útil, no es aplicable. Bueno, entonces aquí alargando un poco y cómo pasa el tiempo, vamos a ver cómo se calcula la presión de vapor. La presión de vapor es igual a una constante que es de la constante del aire seco sobre este factor de 0,622. Vamos a hacer unos ejercicios. Estoy preparando unos textos para hacer unos ejercicios sobre esto. La densidad de vapor y la temperatura de, la presión de vapor es igual a esta constante por la densidad del vapor de agua por la temperatura del aire en grados absolutos. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿qué es la presión de vapor? No sé si alguno de ustedes recuerdan qué es ese concepto. Pues básicamente el concepto es que cuando usted tiene un líquido confinado y usted empieza a aumentarle la temperatura, ¿cierto? Pues la presión interna de esa masa de líquido pues tiende a recibir la información, a recibir la energía de la temperatura. Recuerden que la temperatura es energía, es otro estado de la energía. Y esa energía que está siendo conducida por la temperatura a la masa de agua hace que las moléculas internas del agua se agiten. Es decir, que tenga un movimiento que se llama movimiento browniano, que ahí entra nuevamente el movimiento browniano, y empieza a agitarse las moléculas internas. Pero en la parte superior de esa masa de agua, de esa masa de líquido, generalmente estos ensayos de presión de vapor se hacen en elementos confinados. Entonces resulta que cuando esa presión de vapor, esa presión interna que tiene el líquido, tiende a superar a la presión del aire atmosférico, es decir, cuando empieza a ser mayor, quiere decir que hay energía interna que hace que las partículas empiecen a agitarse y a moverse y a aumentar su presión interna, que tiende a tener esa misma presión, ser mayor que la presión atmosférica, y ahí es cuando se dice que se evapora. En otras palabras, es cuando sale el vapor de agua. Y ese vapor de agua es por el aumento de la temperatura que hace que la presión interna sea mayor que la presión atmosférica. Bueno, desafortunadamente aquí ya se está terminando otra vez el tiempo. Ya faltan 5 segundos, dejamos aquí
digamos, esta explicación y continuaremos con el próximo video con temperatura Rossi. Gracias.